Bueno, lo primero, en relación a la quinta victoria, pues bueno, es muy complicado ganar 5 partidos seguidos en cualquier categoría. Yo creo que, bueno, en lo que llevo de carrera, que ya son bastantes años, no había ganado 4 partidos seguidos, creo que nunca. Y bueno, 5 pues me parece, primero, darle mucho valor. Creo que va a ser difícil que al acabar la liga algún equipo de esta competición gane 5 partidos seguidos, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos muy contentos y bueno, y hay que darle el valor que se merece, que creo que es mucho, ¿no? A partir de ahí, bueno, del partido, creo, yo hablaba con los jugadores al descanso, que bueno, que sentía, lo que sentía desde fuera, que el partido no estaba, digamos, dominado por ninguno de los dos equipos, que era un partido más de jugadas aisladas que de juego, y que teníamos que tener que competir teniendo en cuenta eso. Creo que después, el segundo tiempo, pues bueno, desde el minuto 45 al 70, creo que estuvieron ellos mejor, y a partir de ahí, pues bueno, creo que tuvimos la ocasión de Julen al palo, que a partir de ahí, del 70 al 90, que bueno, que estuvimos mejor nosotros. Sí, mister, qué importante es un equipo con la calidad del Mallorca, que en muchos momentos de partido te somete a obligarte a defender, y cuando el equipo tiene pocas ocasiones, volver a tener la capacidad de acertar en la primera que tienes, condiciona mucho el partido. Sí, bueno, la verdad que decanta el partido. Ahora estamos en ese momento que estamos, digamos, dominando lo que pasa en las áreas a nivel ofensivo y defensivo, que es lo más importante del fútbol, está ahí, ¿no? Y bueno, estamos siendo eficaces en el área contraria y contundentes en el área propia, ¿no? Mallorca, que hemos hecho, no recuerdo ahora, 4 o 5 ocasiones de gol donde Óscar Santiago ha vuelto a ser la bestia negra de este Mallorca. Bueno, sí, había visto antes de venir para aquí ese partido, y bueno, la verdad, Óscar de ese día estuvo francamente bien, hoy también, bueno, como el resto del equipo, ¿no? Valoro mucho, pues bueno, pues Víctor, Alquisí, que aguantó el partido, bueno, a ver qué tiene ahí en la costilla, y aguantó como un campeón ahí hasta el final, y bueno, y el resto, ¿no? La verdad que estamos compitiendo muy bien, y creo que es para sentirnos orgullosos de este equipo. Se lleva la parte de enfermería, a media parte ha sido sustituido Mendy, y vemos al Jesse, que ha terminado muy dolorido en esa zona. No sé si nos puedes comentar un poquito el estado de los jugadores que están tocados, o el estado, los cambios motivados. Bueno, Mendy ya venía ahí con el problema del día del Ibiza, en el aductor. Bueno, creo que digamos que notó algo ahí, pero que el cambio fue a tiempo, digamos, para que no haya una rotura. Y en el caso de Víctor, pues bueno, a ver si puede tener ahí una fisura en la costilla. Bueno, hizo la 5ª tarjeta también, no va a estar para la semana. Bueno, esperemos que no sea mucho.